Amén. El hermano Eduardo con nosotros y predíquenos la palabra. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Bueno, un saludo cordial para cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús. Quisiera saludarles a todos. Viene también una delegación de Kennedy del Socorro. Saludar a mi pastor, el hermano Sigifredo, y a su familia también en el nombre del Señor Jesús. Al comité también de alabanza, el ministerio musical aquí, y a toda la amada iglesia. Amén. Soacha la Fragua. Si hay amigos, también bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Y bueno, vamos a predicar la palabra del Señor Jesús, ¿les parece? Salmos, capítulo 51. Vamos a ubicarnos allí en Salmos, capítulo 51. Cuando usted encuentre, puede decir amén. 51, verso 16 y 17. Vamos a leer para que podamos estar cómodos. También saludo a mi hermano Jaime, en el nombre del Señor Jesús. Salmos capítulo 51, verso 16 y 17, yo ya encontré, así que digo amén. Dice la palabra de Dios: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, amén. Tome asiento, tenga la bondad en el nombre del Señor Jesús. Tenemos un lema para esta noche: mi quebranto, tu melodía. Amén. Mi quebranto, tu melodía. Ya leímos la base textual. Yo me traje una versión más actual, traducción al lenguaje actual. Lo que dicen estos dos versos dice: yo con gusto te ofrecería animales para ser sacrificados, pero eso no es lo que quieres, eso no te complace. Para ti la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Me gustó esta versión, muy linda. Este capítulo 51 de los Salmos lo escribe el rey David. Es el autor de este salmo. Y él escribe este salmo en una situación difícil. Creo que nosotros tenemos a veces algunas problemáticas, y es que buscamos a Dios cuando estamos en las peores situaciones. Puede ser que a veces tenemos situaciones complejas y difíciles y dejamos a Dios como el último recurso. El salmista había acabado de pecar, de adulterar con Betsabé, había acabado de propiciar el asesinato de Urías, pero el Señor lo confrontó. Y entonces el salmista, este salmo de hecho es muy lindo, tiene un contenido muy bonito, pero estos dos textos hablan de algo interesante. A Dios le agrada cuando tú le obedeces. De hecho hay un texto: es mejor la obediencia que los sacrificios. ¿Y por qué es mejor la obediencia que los sacrificios? Porque el sacrificio es la recuperación de la obediencia. Si hay que hacer sacrificios fue porque perdiste la materia de la obediencia. Me explico. Los sacrificios vinieron para suplir el pecado de Adán y Eva. Pero si ellos hubieran obedecido, no habría necesidad de sacrificios. Así que lo que Dios valora más de nosotros es la obediencia. Y tenemos un contraste entre lo que piensa Dios y lo que pensamos nosotros. Nosotros ya tenemos una cultura, y si hablamos de quebrantamiento, no sé si usted también piensa igual, pero cuando uno habla de que alguien se quebranta, es porque llora en la presencia de Dios. Uno ve a alguien llorando y dice: uy, está quebrantado en la presencia de Dios. Pero yo me busqué un término porque no puede ser, mire,
en ocasiones sucede que hay personas que vienen acá, no sé si de pronto acá suceda, pero al Señor Jesús sí le pasaba. Tenía muchos oyentes que iban a escuchar la palabra. Y creo que hoy en día también tenemos en nuestras congregaciones personas que vienen a oír palabra. Y la palabra de Dios tiene un efecto especial que toca el corazón. Y vemos a la gente compungida, humillada. Y los vemos quebrantarse ante la presencia de Dios. Oiga, pero a veces se acabó el servicio y la vida siguió igual. No sé si a ustedes les pasa, pero pues en el trabajo que desarrollamos en la congregación en donde estamos, pues se trabaja con personas que quieren entregarse al Señor Jesús y están en esa buena voluntad de hacerlo, pero a veces parece que van bien y después de un tiempo uno los ve y no vuelven, o inclusive se quebrantan aquí en estos servicios, pero salen a vivir de la misma manera. Y yo quisiera hablarle en esta noche, porque claro, a nosotros nos fascinan los servicios donde hay lágrimas, donde hay emocionalidad. Eso hace parte de, pero no podemos quedarnos solo con hora y media cada día que venimos acá. Necesitamos tener vidas íntegras, porque si la palabra hace un efecto en las personas, tendrá que demostrarse en su diario vivir. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Perdóneme, pero la palabra de Dios lo que hace es eso, cambia la vida de las personas. Así que yo me encontré una definición de quebrantarse, me gustó. Dice, rendir la voluntad y el orgullo ante Dios. Oiga, y eso sí que nos cuesta. El ser humano por naturaleza es orgulloso. Y no podemos hacer nada. Todos tenemos en mayor o en menor medida orgullo. ¿Usted sabe cuál es el antídoto del orgullo? La humillación. No sé si usted ha notado que hay gente que a veces es muy egocéntrica. Hay gente que se cree, perdóneme, pero a veces hay gente que se le sube el éxito a la cabeza. Y el Señor tiene el antídoto para eso. La palabra de Dios dice que el que se enorgullece, el altivo, ¿qué sucede con él? Pero al humilde. Y dice que luego de que alguien se enorgullece viene el quebrantamiento. Pero también habla de que el que se humilla será exaltado. Así que el antídoto para el orgullo es humillarse. Y hay dos formas. O te humillas tú mismo o el Señor te humilla. No hay de otra forma. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. De hecho, la adoración lo que significa es humillarme para lograr la exaltación de Dios. Con suma humillación, no hay otra manera en la que podamos exaltar a nuestro Dios. Así que el quebrantamiento tiene que ver con alguien que humilla su orgullo y su voluntad a la voluntad de Dios. Que Dios habite en nuestro corazón por completo y que nos rindamos por completo a Él. No hay otra manera. Pero mire que el corazón del hombre está bien competido, nuestro corazón. Si usted se va al Antiguo Testamento, quienes competían por el corazón del hombre era la idolatría, hablando de todos los dioses o ídolos que habían en esta época. Oiga, imagínese que hubo un momento en el que Elías tuvo que ir a defender el nombre de Jehová, cosa rara, contra un ídolo que se llamaba Baal y otra que se llamaba Acera. A mí me parece algo extraordinario de tener que defender a aquel que es todopoderoso por la idolatría del hombre. Esa era la competencia que había en esa época. Pero ahora en la actualidad tenemos otros contendores en el corazón del hombre. En la actualidad el dinero y las riquezas. El orgullo también está allí. Y pueden haber muchas más cosas que estén compitiendo por ese lugar en tu corazón o en nuestro corazón. Porque, mire,
El objetivo del diablo es engañar al hombre. A Eva le pegó una enredada y hoy por eso estamos todos metidos en este problema. Pero todavía el diablo sigue actuando y está engañando a la gente. ¿Sabe qué le está metiendo el diablo en la actualidad a las personas? Que la riqueza, que el dinero, el éxito y la fama es más importante que la vida eterna. Y así lo dice la palabra de Dios. Oiga, muchas veces caemos en eso, valorar las cosas materiales, el materialismo. Hay una parábola que es la parábola, la Biblia, las editoriales le pusieron la parábola del sembrador, pero la parábola de lo que habla más es de las tierras, los tipos de tierras que hay. Y hay un tipo de tierra que son los espinos. Y el Señor Jesús, luego de que da esta parábola, toma a los discípulos apartes y les dice lo siguiente. Vamos a leer Marcos capítulo 4, verso 19. Porque lo que dice el Señor Jesús es que la semilla que cayó entre espinos es semejante a esas personas que llegan aquí, que asisten a veces con nosotros, que parece que la semilla empieza a producir fruto, que empiezan a caminar y seguramente hasta de pronto empiezan a servir, pero llega un punto en el que les parece más importante amontonar riquezas. Mire lo que dice la palabra de Dios. Pero los afanes de este siglo, y note bien lo que dice, y el engaño de las riquezas son un engaño, y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen fructuosa. Puede ser que alguien esté rindiendo su corazón, quebrantando su corazón y su vida frente a cosas que no son Dios. Me traje una versión, la TLA, dice, pero no dejan que el mensaje cambie su vida, solo piensan en las cosas que necesitan, en cómo ganar dinero y en cómo disfrutar de esta vida. El Señor Jesús dijo, el que quiera perder su vida, por causa de mí la va a ganar, es decir, la vida eterna. Pero el que ame demasiado su vida en este mundo, pues no hay nada que hacer. El lugar donde está su corazón es donde va a quedarse definitivamente. Pero es importante que nosotros entendamos que una vida quebrantada ante Dios tiene que dar fruto. Tiene que haber fruto, no hay otra manera. Una vida que agrada a Dios no se deja engañar. ¿Sabe qué dice Jesucristo? ¿De qué le sirve al hombre si ganara el mundo entero y perdiere su alma? Es decir, mire cómo plantea el Señor Jesús este postulado, porque lo que dice es, ¿de qué le sirve a alguien ganar el mundo entero? Oiga, todo lo que nosotros a veces anhelamos, la fama, el dinero, las casas, ese carro último modelo, tener muchos seguidores en Instagram, bueno, tantas cosas que a veces a nosotros nos llaman la atención, pero dice el Señor Jesús que si tú te ganas todo eso, pero perdiste la vida eterna, hiciste un mal negocio. Y creo que aquí hay personas que hemos entendido lo valioso de lo que tenemos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Mire, hay personas que no saben el valor de lo que tienen y van y hacen malos negocios, regalan lo que tienen sin saber el valor tan extraordinario de lo que tienen. Pero un cristiano que esté bien fundamentado, bien cimentado y que sepa lo que vale la vida eterna, no la cambia por cualquier cosa. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Mire, la salvación es tan valiosa que el Señor Jesús le dice a los discípulos, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Y ellos entonces empezaron a pensar en aquello que decía, y a unos a otros se decían, oiga, si es así, entonces ¿quién se va a salvar? ¿Quién va a poder ser salvo? Y la respuesta la tiene el Señor Jesús. Le dice, oiga, lo que es imposible para el hombre,
Lo que no pudimos conseguir nosotros por nuestros propios medios, porque la salvación, ¿quién la necesitaba? Yo. Yo era el que necesitaba buscar por cualquier medio la salvación y la vida eterna. Pero Dios, que es tan grande, sin ninguna necesidad, me la acercó, me la trajo y me la trajo gratuitamente. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. El valor de la salvación. Pero, ¿cómo podríamos entonces lograr llevar una vida que tenga ese ingrediente que adora a Dios? Quebrantamiento, sujeción a la voluntad de Dios. Mire, yo quiero decirle que este camino del Evangelio trae sacrificio. Algo que no nos gusta. ¿A quién le gusta el sacrificio? Hablando de que vas a tener que perder muchas cosas para ganar la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Vas a tener que sacrificar algunos gustos que tienes. Vas a tener que sacrificar algunos sueños, ideales y metas que tienes. Es más, vas a tener que sacrificar algunos pensamientos raros que a veces hay por ahí. ¿Para qué? Para que la mente de Cristo se implante en ti. Necesitamos cambiar de mente. Porque a nosotros nos gusta el camino fácil. Pero el Señor Jesús dijo, oiga, ustedes más bien les aconsejo que escojan el camino estrecho, porque ancho, espacioso, con todo lo que usted quiera puede ir al camino que va para la perdición. Pero en este camino te va a tocar dejar mucho equipaje, porque si hay un lugar estrecho por donde tengamos que pasar, seguramente no vas a poder llevar un equipaje grande. De hecho, no vas a poder llevar equipaje. Así que necesitamos un cambio de mentalidad y también necesitamos sujetarnos a Dios. Amén. Vamos a hablar de Jesucristo. Oiga, este evangelio tiene razón de ser en él. Si no predicamos a Jesús, nada que hacer. La razón de ser de este evangelio es él. Jesucristo, la manifestación de Dios en carne. ¿Cuál era el propósito de su primera venida, de su manifestación? Romanos capítulo 2, verso 7 me da algunos, vamos a leer desde el 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Mire, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, creo que aquí todos estamos en búsqueda de bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Todas estas características o ingredientes es a lo que nosotros le apuntamos. Lo dice el escritor a la carta de Romanos. Pero hubo alguien que tuvo que abrir ese camino. Y ese camino el que lo abrió fue nuestro Señor Jesús. ¿Cómo lo abrió? Yo quiero que nos ubiquemos en Mateo capítulo 4. Vamos a leer allí algunos textos. Porque mire, quiero que saquemos algunos ingredientes interesantes acerca de este capítulo. Mire, Mateo capítulo 4. Dice la palabra de Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién iba a tentar a Jesús? El diablo, bien. Pero ¿quién lo llevó al desierto para que fuera tentado? El Espíritu. Oiga, cosa bien rara. El Espíritu lo llevó para ponerlo en las manos del diablo y que lo tentara. ¿No le parece algo extraño? Y la razón de ser, porque dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para, es decir, tenía una finalidad, para ser tentado por el diablo. Mire, yo quisiera decir en esta noche, porque creo que muchas veces sucede que
cuando alguien está en dificultad, hablamos de esa forma, decimos, no, y es que el enemigo me tiene, y el enemigo me está atacando, y el enemigo. Pero mire que el Señor le permite a veces cosas al enemigo. Porque el Espíritu fue el que lo llevó, se lo puso allá. ¿O no recuerdan a Job? Satanás se lo pidió. Déjeme tocarlo. Y el Señor dijo, listo, va para esa. Pero no solo eso, sino que en la última cena a los discípulos les dice, muchachos, Satanás me los pidió para zarandearlos. Y uno diría, bueno, Él es el Señor Dios Todopoderoso. Él podría decir, no, no me los toque. De hecho, la palabra de Dios dice, a los que yo tengo en mi mano, nadie los arrebata, nadie los toca. Pero la respuesta del Señor Jesús dijo, voy a orar por ustedes para que su fe sea afirmada. Quiero decirte que seguramente Dios está dejando que pasen cosas en tu vida. Y te lo digo de todo corazón, Dios confía en que tú vas a salir victorioso de allí. ¡Amén! Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Dios confía en que vas a salir victorioso de allí. Mire, dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Naturalmente uno si no come le da hambre. Así que sale el Señor Jesús de tremendo ayuno. Hoy estuvimos ayunando nosotros allá en la congregación mediodía, como hasta las 2 de la tarde. Y salieron esos hermanos que, mejor dicho, lo que se encontraban. Imagínense cómo sería 40 días de ayuno. Y sale el Señor Jesús de esos 40 días de ayuno. Imagínense el hambre que podría tener. Y ahí se le apareció el tentador, dice la palabra de Dios. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Uno de los pensamientos que Satanás quiere implantar en la sociedad y hoy en día ha cogido mucho auge, el humanismo. Tú puedes por ti mismo, todo lo que tú declares lo tienes, todo lo que tú digas creyéndolo lo vas a obtener. Y hay gente que dice, quiere el carro último modelo y todos los días se la pasan diciendo como quien reza, la Toyota, la Toyota, la Toyota. Y el pensamiento positivo y todo lo que se ha implantado. El enemigo quiere buscar que nosotros nos independicemos de Dios. Tú puedes solo. Le dijo a Jesús, si tienes hambre, tú mismo, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Pero la respuesta del Señor Jesús es, escrito está. Claro que necesitamos comer, sí. Es una necesidad natural, pero no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dependemos de Él. Dependemos de Él. Mire, hay gente que tiene todos los lujos que usted quiera, la fama, la riqueza, y se están suicidando, porque no solo de pan vive el hombre. El hombre tiene que vivir en conexión con Dios. Bueno, primer round lo ganó el Señor Jesús, pero se viene el segundo round. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Versículo 5. Mire lo interesante de este caso, porque ¿quién llevó a Jesús hasta allá? Mira, y quiero darme a entender en esto, porque nosotros estamos en manos de Dios. Todo lo que sucede es la voluntad de Dios. Pero seguramente va a haber momentos
en donde nuestra fe va a ser probada. Y ahí es donde entra Satanás a ser instrumento de Dios. Porque yo le quiero decir algo, aquí todos le servimos a Dios, hasta el diablo. El diablo le sirve a Dios cuando tienta a un cristiano porque está probando su fe. Y la palabra de Dios dice que la fe se prueba como el oro, por la prueba del fuego. Pero el fuego lo que hace es refinar esa fe. Amén. El oro, cuando es puesto al fuego, pierde impureza y sale valiendo más. Yo te quiero decir en el nombre del Señor Jesús, si estás pasando por una dificultad, alégrate, estás cogiendo valor y peso de gloria. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Sabe Biblia? Pero sabe Biblia para engañar, para acomodarla. El Señor Jesús le responde, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Mire hermano, perdóneme, pero hay cosas que tú no tienes que pasar. Yo me acuerdo mucho, porque el cristiano tiene que estar dispuesto a vencer la tentación. Hay un texto que dice, si hay alguna tentación por ahí, corra, huya. Y me acuerdo mucho, esto se lo escuché a mi presbítero, que una vez encontraron a un muchacho cristiano a la puerta de una discoteca. Entonces el pastor le pareció raro y se le acercó y le dijo, ¿y usted qué hace por acá? El muchacho dijo, buscando una tentación para vencerla. Pero hermano, parece que fuera gracioso, pero a veces nos metemos en situaciones que no tenemos que vivir. Hay situaciones que nos las buscamos nosotros mismos. Estando bien aquí, perdóneme, joven, señorita, pero estando bien aquí, resguardado, porque cuando uno está aquí, mire, esos ancianos oran por uno, por mí oraban. Oiga, yo sí hacía orar, bendito sea, yo todavía no me había convertido. Y póngale cuidado que ese muchacho que es rebelde también nos sirve, porque nos pone a orar. Es un motivo para que nosotros busquemos de Dios. Y yo era de esos, oiga, esos sí oraban por mí. Y créame, la Biblia dice, la oración del justo puede mucho. Mire, yo a veces me iba de fiesta y eso habían unos problemones y yo llegaba sin un rasguño a la casa. Pero no era por mí, era por ese batallón de gente que estaba orando. Créamelo, en el nombre del Señor Jesús se lo digo. Así que cuidado, no busques cosas que no tienes que buscar. No te hagas a testimonios que no tienes que contar. Mire, nosotros tenemos una condición y es que nos gustan los testimonios extraordinarios. Llegué hasta la cárcel y casi me matan y voy al borde de la muerte, pero Dios me restauró y me guardó. Y eso en la iglesia se prende cuando alguien cuenta eso. Pero a mí me parece más grande que haya alguien que diga, hasta el día de hoy Dios me ha guardado. No he tenido que llegar al borde de la muerte para honrar a mi Dios. No he tenido que llegar hasta una cárcel para honrar a mi Dios. Qué ganas de buscar cosas que no necesitas. Quédate aquí, donde el Señor te guarda, donde el Señor te respalda, donde el Señor está a favor de ti. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Ya voy concluyendo. Porque otra de las estrategias va a ser, otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Puede que hayan cosas muy bonitas. El mundo aparentemente ofrece cosas muy lindas. Aparentemente hay cosas que parecen ser placenteras. Aparentemente hay cosas que parecen ser buenas.
Satanás le mostró todos los reinos y la gloria de ellos. No sé si en esta noche haya alguien a quien le estén presentando cosas del mundo. Y puede que estén siendo atractivas. Puede que estén siendo muy llamativas. Porque nosotros los seres humanos nos movemos mucho por vista. Y luego de que lo lleva, porque mire, cuando a uno le muestran todo eso, lo fue sensibilizando. Y luego le dice, no sé, permítame pensar de esta forma. ¿Cómo le parece todos los reinos del mundo? El esplendor, la gloria y todo lo que se ve. No sé, déjeme imaginarme que el Señor Jesús le diría, no, está bonito. Y Satanás le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. El engaño de este siglo. Hay cosas que parecen ser atractivas y llaman mucho la atención. Yo te quiero decir, el Señor Jesús es el rey de este mundo. Eso dice Colosenses, Él se levantó, resucitó y le quitó las llaves al Hades y a la muerte. Recibió todo lo que le pertenecía. Este mundo es de Él. Solo que la palabra de Dios dice, el reino de los cielos se ha acercado. Todavía no se ha instaurado, pero cuando se instaure esto será otra voz. Todavía está el Señor llamando por voluntad propia, pero va a llegar el día en el que Él instaure su reino. Dice que con vara de hierro regirá. Pero mire lo extraordinario de esto, porque Satanás le ofrece el camino corto. Usted va a llegar a ser el rey de este mundo. En este mismo instante, si usted se arrodilla y me adora, ya lo tiene. Pero es que lo que ofrece el mundo es pasajero. Hipotéticamente, si el Señor Jesús acepta ese negocio, la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Así que aquel que peca, si hubiera aceptado eso, hubiera podido tener todo el reino del mundo, pero en una vida mortal, algunos años, pero haciendo la voluntad de Dios, del Padre, iba a tener perpetua corona. Pero esto tiene que tener sacrificio, tiene que tener un proceso. Mire lo que dice el Señor Jesús: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La tenía clara. No sé si hay alguno que de pronto está siendo tentado, porque luego de que el Señor Jesús resistió la tentación, dice el verso 11, el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. La obediencia trae recompensa. No solo eso, trae honra, trae gloria. Vinieron ángeles y le sirvieron. No sé si tú estés pasando por alguna situación compleja, difícil. Y es que hay situaciones que lo ameritan, se vuelve difícil caminar. A veces es complejo, porque la tentación sí logra hacer a veces algunos efectos en nuestra vida. Y lo que quiere Él es sacarte de aquí, alejarte de Dios. Pero yo te puedo decir en el nombre del Señor Jesús que la vida trae esas circunstancias. Van a haber momentos de enfermedad. La Biblia en ningún momento me dice que los que se entregan al Señor Jesús son inmunes a la enfermedad. Nada. Nos vamos a enfermar. Va a llegar la crisis económica también. Va a haber dolor en nuestras vidas quizá. Vamos a tener que llorar quizá por la pérdida de alguien también.
Pero lo extraordinario de esto es que a pesar de las circunstancias que se vivan a nuestro alrededor, el que está en Dios ya lo tiene todo. No necesitas nada más, tú lo que necesitas es a Dios. No puede ser alguien que esté cambiando lo eterno por lo efímero, alguien que esté cambiando la gloria de Dios por cosas pasajeras. Tenemos que entender lo grandioso que es este evangelio, lo extraordinario que es este evangelio. Permíteme decirte, en aquella época cuando andaba sin Dios, aunque había personas que me cubrían de su presencia con oración, pero a veces anda uno en el mundo triste, vacío. No tiene uno proyecto de vida, absolutamente nada. Venimos nosotros de una familia humilde. Yo recuerdo tanto que no había ningún pronóstico de éxito para nosotros. Era compleja la situación. De hecho, me acuerdo mucho que en el vecindario a veces nos humillaban, hablaban de nosotros porque éramos una familia que había llegado desde el Tolima. Yo me acuerdo que mis papás llegaron aquí con unas lonas, no teníamos absolutamente nada más. Si algo tenemos es porque Dios nos lo ha dado. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Mis padres se encuentran con el Señor Jesús y se entregan a Dios. Oiga, eso es extraordinario. Cuando con uno que llegue, la familia viene detrás. Eso dice la Biblia. Me acuerdo mucho que quizá éramos los muchachos problema en la congregación, los que poníamos a orar a la iglesia. Y habían muchos, miren, en esa época habían unos que tenían teología, ya iban súper avanzados, los que tenían proyección. Esos hermanos, los muchachos de esa época, oiga, uno a veces, de verdad, definitivamente, no tiene futuro si no está en Dios. Y contra todo pronóstico de ser los que no tenían ninguna proyección. Mire, aquí les cuento un poquito de mi hermano ya para ir cerrando. Mi hermano llegó a ser ladrón, vicioso. Yo iba como por el mismo lado. Pero como a Dios no le interesa eso, la Biblia dice de lo vil y menospreciado. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Solo necesitas sujetar tu voluntad a la voluntad de Dios. ¿Quién se iba a imaginar que yo ahorita estaría en esta posición? Hace 4 meses ya nos posicionaron como pastores. Oiga, ¿qué dice? ¿Que pastor de dónde? Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Pero lo único que puedo decir es que hubo alguien que me vio allá, perdido, estando envuelto en pecado. Pero hubo alguien que nos puso el ojo. ¿Qué hacemos? Yo te quiero decir en esta noche, tú estás aquí no porque, bueno, uno piensa, me obligó mi tía, me obligó, no sé. Prendí, estaban sábados felices, mejor me voy para el culto. No, tú estás aquí porque Dios tiene un proyecto contigo, pero necesitas sujetar tu voluntad a la voluntad de Dios. Aquí no sirven las habilidades, necesitamos gente que sepa sujetarse a la voluntad de Dios. Puede haber alguien que tenga mucho, porque mire, sucede, hay gente que tiene mucha habilidad, conocimiento, elocuencia, estudio, formación, y hay unos que solo saben obedecer. Pero el que sabe obedecer no necesita de nada más.
Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y en esta noche la invitación es: sujeta tu voluntad a la voluntad de Dios. Quebrántate. Y el Señor se va a encargar de sacarte en victoria. 40 días de ayuno tremendo. Y luego llega esa situación de ser tentado. No sé cuánto lleves tú, pero ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables a la gloria venidera. Es más, el apóstol dice que todo aquello produce un cada vez más grande y excelente peso de gloria. Parece irónico, pero vamos a gozarnos en la prueba. Pablo dice: si hay algo en que gloriarme, me gloriaré de mi debilidad, porque su poder se manifiesta en la debilidad. No sé si hay alguien débil en esta noche que necesite una oración. Yo le quiero invitar a que venga aquí. Vamos a orar por ti en el nombre del Señor Jesús. Alguien que hoy quiera reconocerse como dependiente totalmente del Señor Jesús. Alguien que quiera en esta noche reconocerse como alguien que no tiene absolutamente nada que brindar. Porque para uno llegar al camino del evangelio en ocasiones tiene que vaciarse de todo lo que tiene. Tranquilo. Si hay algo que tienes que dejar para seguir al Señor Jesús, déjalo. Que el Señor te va a llenar las manos. Te va a llenar las manos de gracia, de amor, de bendición, de presencia de Dios, de Espíritu Santo. No necesitamos nada más. La palabra de Dios dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y Él se encarga de traer todo lo demás. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Vamos a orar. Porque seguramente sí, claro que sí. A veces se nos pone dura la situación. A veces hay situaciones difíciles, complejas, claro que sí. Pero en esta noche el Señor Jesús me ha enviado a decirte: Dios está contigo. Él no te ha dejado. Él sigue allí. De hecho, está confiando en ti. La situación por la que estás pasando, Él confía en que tú vas a salir victorioso. ¿Y sabes por qué confía en que saldrás victorioso? Porque Él te va a proveer todo lo que necesitas para que de allí salgas victorioso en el nombre del Señor Jesús. Padre Celestial, en esta noche yo quiero orar por este corazón, Señor Jesús. Venimos hoy ante ti, Señor, trayendo lo único que tenemos, nuestra vida, nuestro corazón, para que tú, Señor, hagas lo que tú sabes hacer por gracia. Te pido, Padre Celestial, que hoy, Señor Jesús, alguien pueda ser fortalecido para que salga victorioso de la prueba. Que alguien hoy, Señor Jesucristo, entienda lo grande que tenemos en nuestras manos, que no podríamos ir a otro lugar, Señor Jesús, donde podamos encontrar vida eterna, salvación. Hoy te ruego, Señor Jesús, que tú puedas aumentar la fe de alguien, Señor Jesús. No te pido, Padre Celestial, que los saques, sino que su fe sea aumentada hoy para que puedan seguir con este proceso en el nombre poderoso del Señor Jesús. Yo quiero más de ti. Y habitar